Bueno, pues nada, amigos y amigas de la visita, estamos en Burruskale Etxea, en Orozco, en Zubiaur, que es la capital nuclear de la segunda población más grande de Vizcaya, y vamos a entrevistar a un amiguete, Óscar Gasperi, que luego os lo presentaremos, pero le hemos invitado a Pedro Ontoso a la visita, que ya es un poco habitual. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que contento de conocerle a Óscar. Bueno, la verdad es que me parece un personaje muy interesante, porque además dentro de su faceta como historiador, hay un aspecto también que a mí me interesa mucho, que es el origen de toda esa presencia de cruces y redentores en las cimas de los montes, en Italia, en Francia, aquí en Euskadi también, ¿no? Aquí estamos aquí un poco a los pies de la cima madre, ¿no? Que es el Gorbea, ¿no? Y me parece que buscar una explicación a cómo se originó todo ese movimiento en las cimas es muy interesante y entroncarlo, porque ahora hay un debate muy abierto de cancelación de por qué hay que derribarlas o retirarlas. Y me parece que es un personaje que puede darnos claves en ese sentido. Pues yo le conocí, bueno, me conoció él a mí, mejor dicho, rastreando en internet, porque somos muy poquitas las personas que estudiamos y divulgamos el porqué de las cruces en las montañas, sobre todo en relación al jubileo a 1900, que es cuando estalla esta estructura piramidal, nunca mejor dicho. Llevamos un montón de años cambiándonos información, hemos escrito juntos en diferentes soportes, pero no nos conocíamos. Entonces Orozco ha sido el testigo de ello. Y es muy curioso, y luego nos lo contará, cómo empezó en el 1991 a dar la importancia a las cruces y a los monumentos al Redentor en algunas cumbres significadas de Europa. Sí, bueno, yo creo que además tiene mucho interés que aquella bula que se publicó por León XIII, que ahora resulta que hay otro papa, que es León XIV, en aquel momento tenía miedo también a lo que llegaba, a lo nuevo, a la modernidad, y este nuevo papa también dice que ahora vienen otras avances tecnológicos que puede afectar a lo que son las tradiciones y la espiritualidad. Entonces yo veo ahí un hilo directo de 120 años, ¿no? Y él nos lo puede explicar también. Hoy abrimos la puerta a una conversación que no se conforma con los datos ni con las fechas. Nos visita el historiador italiano Óscar Gasperi, pero las preguntas que le haremos van más allá de su materia y de su oficio. Son preguntas de vida, de memoria y de mirada. Preguntas que no buscan una única respuesta y que podrían ser respondidas también desde casa por cada persona que semana tras semana se asoma a la visita. Porque preguntar es, al fin y al cabo, una forma de escucharnos a nosotros mismos, agradecernos como somos y de agradecer también al alojamiento Burruskale, que nos acoge para regalarnos el tiempo y el espacio donde las palabras pueden respirar. Desde aquí comienza un diálogo que no pretende cerrar nada, solo acompañar. Bienvenidos a la visita. Sí, estás viendo la visita. Soy Santos del bar Punto de Encuentro de Nava de la Asunción, provincia de Segovia, y mando un saludo a todos nuestros amigos de la visita. Soy Crab. Bienvenidos a Thai Garden. Soy Emilio Carcour de Thai Garden by Emilio Carcour y quiero enviarles un saludo desde Madrid a todos nuestros amigos de la visita. Sí. Estás viendo la visita. ¿Quién es Óscar Gasperi? Yo soy un historiador que se ocupa de varios temas ligados sobre todo a las relaciones entre las comunidades locales y el Estado. En el tema sobre todo de la explotación de los recursos naturales, que son los bosques, por la madera, y el agua a través sobre todo de la electricidad. Y es un tema eso de recursos naturales que comporta el control
del dinero que llega o menos a las comunidades locales y al Estado y la relación con las grandes empresas. Óscar, ¿de qué te gustaría hablar? Ya que estoy aquí, de las cruces en las montañas y los monumentos religiosos en las montañas. Óscar, ¿cómo te gustaría morir? En mi cama por la noche sin darme cuenta. ¿Crucificado no? No, absolutamente no. ¿Café o té para pensar mejor? Té, sin duda. ¿Quién es Óscar? Soy una persona que le gusta mucho escribir de historia. Escribir de historia a través del tiempo y siempre historia contemporánea que tenga siempre algo que ver con lo que está pasando ahora en el mundo, algo contemporáneo. Una historia ligada siempre a la actualidad, sobre todo. Explícame un poco eso. ¿Qué es eso de las cruces en las montañas? La cosa es muy interesante. Como soy historiador, me ocupo de temas particulares. No siendo un historiador académico, elijo los temas según lo que me interesen. Y en este caso he elegido un tema que era totalmente desconocido y que me dio mucha curiosidad cuando empecé a estudiar las montañas en los años 90. ¿Y que te entierren, que te incineren? Incineren. No, pero me gusta el té por la mañana, mucho té para descansar y pensar. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en Latina, que está cerca de Roma. La peculiaridad es que es una ciudad que fue fundada bajo el fascismo con Mussolini y vinieron de allí poblaciones del norte de Italia. Mi familia es originaria de un pueblo entre Padua y Venecia, o sea, un pueblo de campaña. Y la peculiaridad es que las tradiciones de mi familia son todas del norte y he vivido siempre en un sitio que no me pertenecía como tradición familiar. O sea, siempre me he encontrado como un extranjero en la tierra donde vivía. Y por eso también he empezado a estudiar lo de la historia de las comunidades. ¿Y por qué elegiste este tema? Bueno, elegí este tema por un programa profesional. O sea, fui encargado por un organismo del Estado de estudiar la política de la montaña en la historia contemporánea. Y me encontré con un personaje que se empeñó en construir en alzar una cruz en una montaña italiana por el jubileo de 1900. Entonces me dio mucha curiosidad. ¿Has dejado ya preparado tu entierro? No, todavía no, pero tendré que pensar. ¿Archivo o paseo romano? Archivo, siempre. Mis padres eran campesinos, los dos trabajaban en el campo, pero en las grandes familias venetas, o sea que en la casa de mi padre vivía unas 40 personas, porque era el abuelo con todos los hijos y las nueras y los nietos. Y para trabajar el campo que era muy grande, y mi padre se marchó, pero después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un empleo fuera y fue a trabajar fuera como empleado. ¿Crees que la historia enseña a vivir mejor o solo a comprender? No, a comprender. ¿Cuántos años tienes? 68. ¿Cuántos años te gustaría vivir? Sano, todos los que pueda. ¿Libro subrayado o página en blanco? Subrayados. Mi padre se llama Antonio Gaspari, pero todos le conocían por Sergio. Y mi madre, Liliana Stocco. ¿La experiencia nos hace más sabios o más prudentes? No, depende de las personas. ¿Qué te sigue apasionando de las instituciones locales? El hecho de que sean, cuando son ligadas a los intereses de las personas que viven en los sitios. O sea que las instituciones locales cuiden de sus propios ciudadanos,
y no sé, y que los políticos no se interesen demasiado de su carrera personal. ¿Mañanas creativas o noches reflexivas? Depende de los tiempos. No. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano, Stefano. ¿Qué peso tiene la memoria en una vida bien vivida? Una vida bien vivida, mucha. Ideológicamente, ¿en qué parte te sitúas? En la izquierda, digamos. ¿Cuál es la palabra que más usas? Uf. Lo que ha pasado. Una expresión. ¿Qué valores familiares sientes que te han acompañado siempre? El valor de la familia como valor de cuidar, sobre todo de cuidar. Además de hacer lo que haces, ¿qué te da felicidad? Estar con los amigos, ir al cine, pasear en la ciudad o pasear en la montaña, más de aquellas cosas. ¿Cuándo te diste cuenta que la historia política sería tu territorio natural? Desde el comienzo, o sea, desde muy pequeño. Porque la política era entender el mundo, lo que pasa en el mundo. ¿Cuántos besos das al día? Depende. ¿De media? ¿En un año? No sé. Depende, unos 3, 4. ¿Roma para ti es hogar, es destino o es un diálogo constante? No, Roma para mí es un sitio donde vivo, donde puedo hacer cómodamente mis investigaciones por los archivos y las bibliotecas que hay. ¿Qué es de lo que más hablas? Depende de las situaciones, depende con quién estoy. No hay un tema preferido con mi mujer, mucho de cultura, de cine, de familia o con los colegas de los estudios del tema que estoy trabajando. ¿Y qué tal se llaman? ¿Qué tal dialogan tu trabajo de historiador con el de ciudadano? Bien, en el sentido de que estoy empeñado políticamente y tengo compromiso, sea en mi vida personal que en mi vida de investigador. ¿Cuántos abrazos das al día? Un par. Oye, ¿qué aprendiste de tus padres que no aparece en ningún libro? De mis padres, la tosudez, puede ser. Eso de querer una cosa e intentar hacerla a través del tiempo. ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora precisamente estoy trabajando en un libro sobre la historia de la política de la montaña en Italia desde 1860 a los años 50. Oye, ¿hay algún archivo o documento que te ha emocionado especialmente? Eso, la primera plana de la revista La Giovane Montaña, que estuve viendo en 1991, donde a la izquierda había el programa de Jubileo en 1900, donde se decidía la movilización de las comunidades de las montañas italianas para construir cruces, a la izquierda, y a la derecha el programa político de este señor, Giuseppe Micheli, que se empeñó toda su vida para el bienestar de las comunidades de las montañas de la provincia de donde vivía, que era la de Parma. ¿Qué te hace reír incluso en días serios? Cuando alguien se equivoca de cosas muy ridículas. Muy buenas, soy Pablo Levín, baterista de Gilipollas. Y desde Gilipollas os queremos mandar un saludo a los amigos de La Visita y recordaros que estaremos el 27 de febrero en el Café Anchoqui de Bilbao tocando nuestra música. Así que nada, ahí os esperamos. Oye, esto de las entrevistas en el programa pero también habláis de cine, ¿no? He oído. Sería interesante. ¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial. Este piloto está hecho a tu medida.
Ídolos es una película que se mueve con soltura entre el drama deportivo y el relato de superación personal, ambientada en el competitivo y peligroso mundo del motociclismo profesional. La historia sigue a Edu, un joven piloto con talento y una obsesión clara por triunfar en las pistas, y a Luna, una tatuadora que sueña con escapar de una vida que se le queda pequeña. Sus caminos se cruzan en un entorno donde la velocidad, la ambición y el riesgo lo dominan todo. Uno de los grandes aciertos del film es su trabajo sonoro. El rugido de las motos no es solo un acompañamiento, sino un elemento narrativo clave que transmite tensión, adrenalina y vértigo. La ambientación, reforzada por los planos subjetivos desde la moto, coloca al espectador directamente sobre el asfalto. Estas decisiones visuales consiguen que la experiencia sea inmersiva, haciendo sentir cada curva, cada acelerón y cada caída casi en primera persona. En el apartado interpretativo, Ana Mena y Óscar Casas cumplen de forma correcta, aunque sin excesos. Sus actuaciones son justas y funcionales para lo que pide la historia, pero es el resto del reparto quien aporta mayor naturalidad y solidez, elevando varias escenas con interpretaciones más creíbles y orgánicas. Ídolos no es una gran película ni pretende serlo, pero entretiene, mantiene el interés y tiene momentos sinceros. Además, resulta especialmente divertida para los aficionados del motor reconocer rostros populares del mundo del motociclismo, un guiño que suma cercanía y autenticidad. Como diría un viejo motorista, 4 ruedas mueven el cuerpo, 2 ruedas mueven el alma. Y aunque Ídolos no alcance la meta de grandes obras, consigue arrancar, acelerar y llegar dignamente a la línea de meta. Eres el primer piloto que conozco, ¿eh? ¿Y qué tal? Normalito. Competir al máximo nivel requiere toda tu atención. ¡No! O hacemos a mi manera o no tiene sentido seguir. Quiero sentir lo que tú puedes hacer. Agárrate. Sí, sí, estás viendo La Visita. Para que un día sea perfecto para ti, ¿cómo lo describes? Un día perfecto. Comer, ir al cine y ir a tomar algo después del cine. Interesa a todos los montañeros italianos para que sepan la importancia que tuvo la montaña, la exploración de recursos naturales de la montaña a lo largo de la historia de Italia. ¿Qué proyecto te ha exigido más paciencia intelectual? Paciente, ninguno. O sea que toda investigación es interés, es prisa, es curiosidad y de paciencia ninguna. ¿Qué talento oculto tienes? Talento oculto. Hacer equilibrios. ¿Qué lugar ocupa la conversación en tu vida familiar? Conversación, hablo mucho. Entonces, todo me para. ¿Qué importancia tuvo la montaña? Muchísima, muchísima por lo como está hecho Italia, porque Italia es muy larga, muy estrecha, con montañas muy altas y llanuras muy, muy pequeñas. Hubo una temporada en que la mayoría de la población italiana vivía en las montañas, porque debajo estaba la malaria y estaban los bárbaros, los árabes, los árabes que venían a coger esclavos, entonces todos estaban en la montaña. ¿Cómo evitas que el pasado se convierta en nostalgia? Traduciéndolo y viéndolo a través de los ojos de hoy. O sea, el pasado no es un pasado de tener bajo el cojín y a la que agarrarse por la noche, sino un pasado que te ayuda a entender lo que está pasando en este momento. ¿La historia sin fechas, posible o imposible? No, imposible. Para mí imposible. Teresa Bustelo, que es mi mujer, nos conocimos en el 77, nos hemos casado en el 81, tuvimos una hija en el 98. Aquí estamos. ¿Somos lo que elegimos o lo que heredamos? Las dos cosas juntas, ¿eh? ¿Qué autor vuelves a releer cuando dudas? No releo nunca. Tengo demasiados intereses cotidianos para
volverme al pasado y releer algo. ¿Qué comida te reconcilia con el mundo? Polenta con bacalao. Vine a Madrid para pasar vacaciones con la familia de mi mujer y me escapé un par de días de Madrid para conocer personalmente a Iñaki. ¿Qué papel juega la duda en una mente sana? Un papel fundamental. Se empieza por la duda para hacerse preguntas. ¿Te sorprende todavía algo hoy del funcionamiento institucional? Así todo el tiempo, como las cosas se repiten de formas tan distintas, pero los rasgos son los mismos, pero rasgos fundamentales, pero cómo se presentan son siempre muy distintos y inesperados. ¿Qué manía intelectual reconoces? Manía intelectual. No sabría. ¿Qué te ha enseñado la vida familiar sobre la paciencia? Tener mucha. ¿La felicidad es un estado o una práctica diaria? Las dos cosas también. Uno se puede levantar feliz y después pasárselo mal, entonces decidir que es mejor estar feliz. ¿Qué pregunta profesional sigue hoy sin respuesta para ti? ¿Por qué se siguen haciendo los mismos errores todo el tiempo? ¿Qué personaje histórico invitarías a cenar? Giuseppe Micheli. ¿Quién es? Es el político que empecé a estudiar en los años 90. Me parece una persona como muy, muy interesante, muy luchadora, muy polifacética por el hecho de ser también un político y al mismo tiempo uno que le gustaba mucho la montaña y se empeñó mucho en la política sin perder nunca su pasión personal. Depende de las personas, porque tengo facetas distintas por cada situación. En el trabajo soy una persona, en la familia soy otro y en lo de la investigación histórica soy otra persona. O sea que normalmente una persona bastante fría y lejana. Oye, ¿en qué momento entendiste que el tiempo es un maestro muy exigente? Envejeciendo. O sea, después de los 60 o por ahí. ¿Impartes clases? ¿Tienes alumnos? No. He hecho cursos pequeños, pero no. Sobre todo me dedico a la investigación. ¿Qué libro recomendarías para una tarde tranquila? La Metamorfosis de Kafka. ¿Cuántos Oscar hay en tu Oscar? Bueno, todo lo que he dicho. 3. ¿Qué virtud considera más urgente hoy que nunca? La duda y la tolerancia. Las dos cosas juntas. No, quiero investigar, quiero escribir libros y más o menos lo que he intentado hacer todo el tiempo. Aunque no fuera un catedrático, he siempre tenido tiempo, posibilidad de hacer investigación. ¿Qué expresión romana te encanta? ¡Au! Oye, ¿en qué momentos te sientes o vuelves simplemente a ser Oscar? Cuando estoy solo, escribiendo de historia o en los archivos, buscando cosas, sobre todo en los archivos. ¿Cuántas cruces en montes has estado? En realidad, muy pocas. La última muy interesante fue en Val d'Os, en Balsavage, donde estuve dando una conferencia y tenía 2 horas de tiempo libre y estuve andando 1 hora para ir, otra volver y me encontré con una cruz. Muy bonita. ¿La investigación cambia a la persona que investiga? No creo. En mi caso, no. ¿Qué te cuesta más, empezar o terminar un libro? Terminarlo. ¿Qué te emociona más, recordar o imaginar? Recordar.
a estas fechas recordar. ¿A qué cruz que no has estado te gustaría ir? A la de Gorbella, naturalmente. ¿Te confiesas? Poco. ¿Vas a misa? Sí. ¿Qué te ha aportado la madurez que no te dio la juventud? ¿Qué me ha aportado? Problemas de salud. ¿El compromiso limita o libera? Depende de las situaciones. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es el que te representa mejor? El primer libro que escribí es sobre la historia del pueblo de donde vivieron mis padres y donde viví yo algún tiempo. ¿Rezas? Sí. ¿Cómo gestionas el equilibrio entre trabajo y familia? Robo a los dos. O sea que mi tiempo preferido sería el trabajo en los estudios y lo de la familia intento encajarlo. ¿Qué pregunta crees que todos deberíamos hacernos alguna vez? ¿Qué he hecho de mal en los últimos 10 días? ¿Cómo manejas la responsabilidad de interpretar la historia? Es la responsabilidad de un historiador de interpretar la historia y me parece fundamental. O sea, siempre se interpreta y se da un juicio sobre lo que ha pasado. Es mi deber. No tengo ningún problema. ¿Qué pequeña alegría no negociarías nunca? Comer. Soy Pablo Levín, baterista de Gilipollas. Y desde Gilipollas os queremos mandar un saludo a los amigos de La Visita y recordaros que estaremos el 27 de febrero en el Café Anchoqui de Bilbao tocando nuestra música. Así que nada, ahí os esperamos. ¿Y de libro? ¿De qué libro nos hablarás hoy en La Visita, Javi? Un asunto de familia confirma a Chemi Parra como un narrador que sabe mirar debajo de la alfombra sin levantar la voz. La novela avanza con ese pulso tan reconocible de la noir emocional, capítulos breves, tensión soterrada y una prosa limpia que, como el Miquel Santiago, confía en el silencio tanto como en la acción. Aquí no hay fuegos artificiales, hay brasas que queman despacio. Chemi construye la historia alrededor de una familia marcada por secretos antiguos, donde cada gesto cotidiano esconde una amenaza. Personajes como el padre, duro y contradictorio, o la hija, que vuelve al origen para ajustar cuentas con el pasado, sostienen un relato en el que nadie es del todo inocente. El autor insiste, y lo hace con acierto, en una idea que sobrevuela todo el libro. La familia es refugio, sí, pero también puede ser trampa. Como sugiere el propio texto, el pasado nunca queda quieto, siempre acaba llamando a la puerta cuando menos conviene. El ambiente casi físico recuerda por momentos a Dolores Redondo en su manera de convertir el paisaje en un personaje más, mientras que el análisis moral de los vínculos familiares conecta con la tradición de Lorenzo Silva o incluso con aciertos secos de Patricia Highsmith. Aún así, Chemi Parra mantiene una voz propia, cercana, sin grandilocuencias, que invita al lector a seguir adelante, casi sin darse cuenta. Un asunto de familia es, en definitiva, una novela que se lee con placer y se recuerda con inquietud. De esas que, cuando se cierran, deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar a los nuestros? Bueno, también sé que habláis sobre teatro mucho y, bueno, tengo curiosidad hoy de qué teatro veo, qué obra vais a hablar. Algis Arlauskas es una de esas figuras que entienden el teatro no solo como un oficio, sino como un acto profundamente humano. Su trayectoria, marcada por la honestidad creativa y el compromiso con el trabajo de actor, se refleja en cada proyecto que impulsa. Algis posee esa rara capacidad de acompañar, de escuchar y de exigir desde el respeto algo que hoy resulta imprescindible en la creación artística,
en el proceso tanto como en el resultado. Animo Escola es una prolongación natural de esa filosofía. No solo es una escuela, es un espacio de encuentro donde el aprendizaje se mezcla con la experiencia real de escena. Anima apuesta por el crecimiento personal y colectivo, por un teatro vivo que se construye desde la cercanía, desde el error y la búsqueda. Las funciones que ahí se presentan tienen ese valor añadido. El público percibe que lo que sucede en escena nace de un trabajo sincero y comprometido. El lanzamiento a la propuesta que vemos es un claro ejemplo de ello. Se trata de una obra valiente, con una entrega actoral muy destacable, donde cada intérprete sostiene la escena con verdad y presencia. El formato pequeño juega a favor. No hay distancia posible entre actor y espectador. Todo ocurre a flor de piel. El teatro de proximidad demuestra aquí su grandeza, esa capacidad de conmover sin artificios, apoyando únicamente en el cuerpo, la voz y la emoción. Es cierto que en esta ocasión hay una parte del discurso que no termina de abordar de forma directa la mirada de los propietarios, un aspecto que podría enriquecer aún más el conflicto planteado. Sin embargo, esta observación no empaña el conjunto, sino que abre una puerta a la reflexión y al diálogo, algo que el buen teatro siempre provoca. Lanzamiento confirma que el teatro en pequeño formato puede ser enorme cuando hay entrega, verdad y amor por el escenario. Y Anima, una vez más, lo demuestra. ¡Fascista! ¡Comunista! Hola, soy Cristina Vázquez y quiero felicitar a La Visita por todo su largo recorrido y en el cual pues me encuentro ya ahora inmersa, aunque sea un ratito. Hola, soy Raúl y desde el restaurante Palmanova de Laredo mando un saludo a La Visita. Gracias. Sí, estás viendo La Visita. ¿Eres un ladrón entonces? Sí, de tiempo, siempre. ¿Eres creyente? Sí. ¿Por qué? Porque, mira, por un lado por tradición, el otro porque mi mujer me hizo descubrir otra vez la religión, otra porque es un sentido fundamental a las cosas que te ayuda a entender lo que pasa. ¿Qué significa rigor sin perder humanidad? Son dos cosas que son muy ligadas. El rigor es uno no puede, en mi caso no puede contar historias que no tengan bases en los documentos, en lo que ha pasado. Efectivamente, eso es el rigor. La humanidad es al mismo tiempo ver el papel que han tenido las personas en los distintos. ¿Qué temas te gustaría explotar aún sin prisa? Los que estoy haciendo en este momento, o sea, seguir con lo en que en realidad yo voy a tiro fijo, o sea que cuando tengo una historia me gustaría acabarla y tenerla hasta el final, y no siempre es posible. ¿Qué conversaciones familiares guardas como si fueran un tesoro? Bueno, en este momento lo que me viene a la mente cuando hablamos de mi hija con mi mujer. ¿Cómo explicas a un no creyente quién es Dios? Es el sentido del mundo. ¿Qué errores se repiten cíclicamente en la política? La personalización o sea, los políticos piensan que haciendo sus propios intereses, hacen los intereses de los demás. Y no siempre es así. La mayoría de las veces no es así, y sobre todo ¿Qué espera aprender en los próximos años? Ser más paciente. ¿Cuántos años tiene tu hija? 27. ¿Tienes familia? ¿Ya eres abuelo? No. Está estudiando iranística. O sea, es una arqueóloga. Se ocupa de historia de Persia. De la antigua Persia que iba de Palestina hasta Afganistán. ¿Qué significa para ti vivir con coherencia?
darme cuenta de todas las veces que me voy equivocando. ¿Qué errores comete la Iglesia hoy? La Iglesia, el mismo error que hacen los políticos, pensar que sus propios intereses coinciden con los intereses de su propia comunidad. ¿Cómo imaginas el futuro del gobierno local en Italia? Muy complicado. Muy complicado porque lo que está pasando en el mundo a todos los niveles va a complicar mucho la situación a nivel local y no van a tener medios ni posibilidades de intervenir. Ese es un problema. O sea, nos desborda lo que está pasando por todas partes. ¿Qué significa para ti la palabra hogar? Hogar, estar tranquilo. ¿La esperanza es una decisión racional? Sí y no, depende siempre de las situaciones. Pero sí, es una decisión, hay que tener esperanza. Y mucho más nosotros que los ¿Sabes jóvenes. lo que son los retiros de Maús? Muy poco. ¿No? ¿Qué legado intelectual te gustaría dejar? No creo que se puedan dejar legados. O sea, yo escribo a ver lo que entienden los que vienen después. ¿Qué te gustaría que tu familia dijera de ti dentro de muchos años? Ha sido una persona interesante. ¿Cuáles son tus pecados? La intolerancia, la impaciencia, la tosudez. ¿Qué te sigue ilusionando de tu trabajo? Ilusionando la investigación siempre. Ir a los archivos, buscar noticias y encontrar noticias sobre lo que estoy buscando y también encontrar otras noticias que contradicen mi postura inicial, con la que inicié a hacer la investigación. ¿Qué papel crees que tendrá la historia en el futuro próximo? Casi ninguno. O sea, los hechos que están pasando desbordan cualquier cosa. Y la gente no tiene paciencia ni tiempo para darse cuenta de lo que está pasando. Simplemente lo vive. ¿Qué pequeñas cosas cotidianas te dan serenidad? Pasear por cualquier sitio. ¿Por qué ponían cruces en los montes? Depende de quién las ponía. Y entonces yo me fijo en las que son expresión de las comunidades locales. Precisamente las que estudio han sido construidas en 1900, alrededor de 1900, y construidas y mantenidas por comunidades locales. ¿Qué te aporta escribir frente a investigar? Sintetizar la cantidad de informaciones que he recogido antes. ¿Qué desafíos te parecen más urgentes? Lo del cambio climático y lo de la concentración de las riquezas en pocas manos, que es lo mismo. El mismo problema, porque más riqueza hay en pocas manos, más desastres se van a hacer. Sí, estás viendo la visita. Hola, ¿qué tal? Soy Asís Arana y un cordial saludo a todos los amigos de la visita. Hola, soy Jesús María Platón y soy de Movendo Kickboxing y quiero felicitar a la visita. O sea, cine y reseñas de teatro. Por cierto, ¿cuál tenéis hoy? El Teatro Campos Elíseos de Bilbao se transformó por unas horas en un espacio donde la sorpresa, la ilusión y la risa caminaron de la mano. Cúpula Mágica volvió a demostrar que la magia, cuando se cuida y se comparte con cariño, sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón del público. Con la coordinación del Mago Valen, el espectáculo que ahora aquí vemos se desarrolló con ritmo, elegancia y una complicidad constante entre el artista, Lionel Gallardo, y los espectadores, logrando que cada número encajara como una pieza más en el engranaje del asombro. El llenazo, como veis, absoluto. Familias enteras ocuparon cada butaca del teatro y desde el primer momento se respiró un ambiente festivo, cercano y expectante. Niños y adultos
se dejaron llevar por la propuesta, participando, riendo y aplaudiendo con la misma intensidad, confirmando que la magia no entiende de edades cuando se presenta con honestidad y talento. Dentro de este marco brillante, como digo, con luz propia, el mago Lionel Gallardo, con esa presencia en escena, fue cálida y segura, combinando técnica depurada con un trato cercano que conquistó rápidamente al público. Sus juegos precisos y visuales provocaron gestos de asombro y carcajadas espontáneas, creando momentos de auténtica comunión entre el escenario y la sala. Lionel supo leer el público familiar y adaptarse a él con naturalidad, haciendo que cada espectador se sintiera parte del espectáculo. Cúpula Mágica no es solo una sucesión de trucos, sino una experiencia compartida, una celebración de la magia como lenguaje universal. El público salió del Teatro Campos con sonrisas abiertas y la sensación de haber vivido algo especial, de esos recuerdos que se guardan y se comentan camino a casa. Una tarde redonda, llena de ilusión, que confirma que la magia sigue muy viva en Bilbao, con Cúpula Mágica y en esta ocasión con Lionel Gallardo. ¿Has aprendido algo del amor con el paso del tiempo? Compartir. ¿Aprendes más del error o del acierto? De las dos cosas, siempre. ¿Qué diferencia hay entre escribir e investigar? Escribir siempre es sintetizar, investigar siempre es tener tiempo y buscar cosas distintas en sitios distintos. En mi caso, archivos, bibliotecas. ¿Qué proyectos te gustaría escribir con más libertad? ¿Con más? Libertad. La libertad no es un problema de libertad. Para mí, yo siempre he escribido cosas financiadas y propuestas. Y siempre he conseguido, la mayoría de las veces, financiación de las cosas que quería hacer. O sea que mi compromiso con la historia es hacer una historia que sirva a las personas. Y normalmente los que me comisionan trabajos son entidades locales o de estudios que tienen directamente el sitio donde explotar las cosas que hago. ¿Cómo es Óscar? Intolerante. Normalmente vivir con una persona como yo es bastante difícil porque soy intolerante, tengo mis manías y mis cosas. O sea que en la vida personal hemos aprendido yo sobre todo a ser más tolerante. ¿Te consideras una persona de éxito? Absolutamente. ¿Eres ¿no? feliz? Depende. ¿Qué miedos? No siempre. Miedos no deberían condicionar el futuro. Miedos. ¿Miedo a Donald Trump? Mira, yo no sé, no es que los miedos condicionan siempre. Los miedos condicionan y siempre hay que tener en cuenta el equilibrio entre lo que tú deseas y lo que es la realidad. Entonces el miedo bien entendido es un contacto con la realidad. Uno no puede ser demasiado atrevido, nunca. Porque el ser demasiado atrevido lleva a la confrontación. Y los que no tienen miedo son los que tienen mucho poder. Eso es el problema. Entonces nosotros, que somos nosotros, tenemos que tener miedo, pero que no nos pare, sino que nos ayude a hacer lo posible en las medidas de lo que son las posibilidades. ¿Qué tal te llevas contigo mismo? Bien, la mayoría de las veces. ¿Qué hace falta para tener éxito? Suerte. ¿Trabajo no? En mi caso, más la suerte que el trabajo, porque siempre he trabajado mucho, pero con poca suerte. Y lo estoy viendo con mi hija, que ha trabajado mucho, ha tenido suerte y hemos escrito un libro a la misma edad, a los 27 años.
primer libro. Lo que pasa es que ella tiene conocimientos académicos. ¿Qué es la felicidad para ti? En este momento, tener bastante dinero y bastante salud para hacer lo que ¿Te has emborrachado alguna vez? Sí, claro. ¿Cuál es tu mayor virtud? Saber escuchar. ¿Cuántos libros tienes publicados? Varios sobre varios temas. Quizás 10, 15 artículos, varios, no muchos. Las cosas importantes no se compran con dinero. Ayudan. ¿Qué es lo que más te gusta de España? La abertura mental, al mismo tiempo la intolerancia. La abertura mental quiere decir que hay mucho menos conformismo en las personas que yo frecuento. O sea, menos conformismo quiere decir que los españoles, en general, la persona que conozco en España es más libre de conformidades, que hay mucho más en Italia. ¿Qué consejo te habría venido bien escuchar antes? No lo sé, no me han dado consejos, he tenido muy pocos consejos por parte de mis padres, por parte de la gente, y los consejos que me daban iban en contra de mi forma de ser. Así que no escuché ningún consejo prácticamente. ¿Qué te gustaría cambiar de este mundo en el que vivimos ahora? Cambiar el presidente de Estados Unidos, cambiar el presidente de Rusia, cambiar el presidente de China y de algún otro país. ¿Cómo te gustaría acabar esta conversación? No me gustaría acabarla, seguir todo el tiempo. A ver lo que sale de las preguntas y de mi respuesta. Cuando todo pesa, hay días en los que la vida no golpea, aprieta, como si el aire aprendiera a doler en los pulmones y cada paso fuera una cuesta sin final. No fue una sola herida, sino muchas, llegando a destiempo, desmedidas, como lluvias que caen cuando el suelo ya no puede beber más. Hubo injusticias que no pidieron permiso, decisiones torcidas, silencios que gritaban y una sensación constante de estar pagando una culpa que nunca fue mía. A veces pensé que la esperanza era un objeto frágil que se rompía con solo mirarla. A veces pensé que resistir era una forma lenta de desaparecer, pero entonces aparecieron las manos que no preguntaron, que no juzgaron, que se quedaron cuando todo invita a huir. Amigos que hicieron del cansancio un lugar habitable, familia que sostuvo mi nombre cuando yo apenas podía pronunciarlo. No me salvaron del dolor, y eso también es amor. Me enseñaron a caminar con él, a no odiar, a no endurecer el corazón para sobrevivir. Hoy sigo cansado, sí, pero agradecido, porque en medio de lo injusto aprendí algo limpio, que no todo se rompe, que hay presencias que no fallan y que incluso en la noche más larga alguien enciende una luz, solo para que no camines solo.
Hoy decir adiós no es cerrar una puerta, sino dejarla entornada para que siga pasando la luz. Despedimos este encuentro con gratitud honda, de esa que no hace ruido, pero sostiene. Gracias, Iñaki García Uribe, por la palabra firme y generosa. Gracias a nuestro invitado, el historiador italiano Oscar Caspari, por cruzar fronteras con el saber y regalarnos memoria. Gracias al histórico periodista Pedro Ontoso por recordarnos que contar la verdad también es una forma de amar a la gente. Gracias por el tiempo compartido, que es lo único que no vuelve, por el conocimiento ofrecido sin alardes, por la sabiduría que no se impone, se comparte. Y gracias, esa palabra pequeña y sin embargo inmensa, que viene de gracia, de don. Decir gracias es reconocer que no estamos solos, que algo nos ha sido dado. Estar agradecidos a la vida es aceptar su temblor y su belleza. Estar agradecidos a las personas que nos rodean es admitir que somos mejores cuando nos miramos con respeto. Si aprendiéramos a decir gracias más despacio, quizás haríamos un mundo más humano. Nos despedimos por hoy con el corazón lleno y la palabra encendida. Hasta la semana que viene. Bueno, ya se ha marchado Javi. Hemos grabado con Óscar un programa muy bonito, un poco diferente. Seguramente tú que lo estás viendo te vas a dar cuenta de que de esto no se habla por norma general. Y bueno, yo quisiera que Pedro le preguntara algo de lo que le haya quedado de hablar de las cruces en las montañas, que tampoco es que hemos hablado tanto. Bueno, efectivamente, ya hay una pregunta que yo me gustaría hacerle como especialista en esta cuestión, y es cuando el Papa León 13 saca aquí a Bula, precisamente un 11 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, hace ya muchos años y tal, ¿no? Lo hace para manifestar un poco la preponderancia, la soberanía de la religión sobre el mundo, ¿no? Entonces, ¿no crees también que ahí hubo un acto de soberbia en aquel momento por parte de la Iglesia? No creo que fuera soberbia en aquel momento. No. Justo el contrario. Yo, a mi parecer, por cómo era León XIII, era simplemente subrayar la importancia que tenía todavía la Iglesia en un mundo donde la Iglesia y la religión ya no tenían la importancia que tenían antes. Y no consideré nunca a León XIII un soberbio, sino una persona que quería estar al paso con la modernidad. Con la modernidad. Vamos a destacar cómo en aquella bula que dice Pedro que el Papa León XIII propuso para que se erigieran cruces en lo alto de significadas montañas, en el mundo cristiano fueron Italia y España los dos países que verdaderamente hicieron caso. Pero dentro de ese espectro geográfico fue Euskadi el que más porcentualmente levantó. Eso igual explica mucho de nuestra entonces efervescencia religiosa, incluso nacionalista, ¿no? ¿Tú tienes alguna explicación al respecto? Es que era un momento en que la modernidad estaba quitando importancia a todo lo que era la comunidad, la religión. Entonces, en aquel momento necesitaban reafirmar su presencia en la historia, las comunidades locales y sobre todo de las montañas. Bueno, sigue pendiente una nueva conversación y quizás pueda ser en Dolomitas, un recorrido por sus cruces. Sí, además también sigue pendiente una segunda visita de Óscar para ir a la cruz más importante del mundo en este concepto, que es la de Gorbea.